¿Por qué no abres tu Biblia en Eclesiastés 9 y te pones de pie para orar y leer? Eclesiastés 9, pero primero oramos. Amado Dios, gracias. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Reconocemos que tú eres Dios. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que la tenemos a la mano. Señor, aquí encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Padre, en esta mañana quiero poner en tus manos este tiempo de predicación. Que seas tú quien hable, Espíritu Santo, a la iglesia. Que tú edifiques a la iglesia, Señor, y utilices este mensaje, Señor, para hablarnos. Te pido por mis hermanos que no pudieron venir por enfermedad. Señor, gracias porque podemos hacer esta transmisión en vivo y pueden ellos conectarse. Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Háblanos esta mañana y ayúdanos a ser humildes y reconocer las cosas que estamos haciendo mal, y que tú nos hablas directamente mediante la palabra y mediante el sermón. Que seamos humildes para hacer los cambios necesarios con la ayuda del Espíritu. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eclesiastés 9, del versículo 1 al versículo 12. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto: que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste recae de repente sobre ellos. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Olvidé comentar la última información que tenemos de Dainé, que Beto me acaba de comentar. El día de ayer, en su cirugía,
que duró aproximadamente 8 horas, me dices. Le rasparon toda la garganta, la tráquea. No hubo necesidad de quitar ningún anillo de la tráquea, gracias a Dios. Y Dainé nos había dicho que si eso hacía, pues prácticamente iba a vivir con una traqueotomía el resto de su vida. Pero Dios no lo permitió así. Y fue casi 8 horas de cirugía. Pero sí quiero reconocer al Señor porque creo que la van a dar de alta hoy. Y está recuperando la voz ya. Entonces, gloria a nuestro Señor, que escucha nuestras oraciones y que se apiada de nosotros. Parece que pudieron quitar todos los ganglios cancerígenos. Entonces va a tener un tratamiento posterior, obviamente de lo que proceda, ¿no? Pero hermanos, gracias a Dios que en la complejidad de su situación el Señor se sigue exaltando y ha tenido misericordia de nuestra hermana. Quería decir eso porque Beto me lo acaba de decir. Ok. ¿Te imaginas un mundo? Cronómetros, porque luego tengo 2 cronómetros siempre, en diferentes ángulos. ¿Te puedes imaginar una vida sin el estrés de los celulares y sin el estrés de las redes sociales? ¿Te lo imaginas ¿Te imaginas una vida sin una sobreexplotación de la información y de la mercadotecnia? Los que nacimos en los años 70 o antes, creo que podemos presumir de ello. Tal vez a algunos que nacieron en los 80 les tocó un pedazo, 85, no sé. Pero aún así, este tipo de catalizadores era una parte importante para los que no teníamos esos catalizadores y que ahora existen y están sobreexplotados. Pero aún sin estos catalizadores, en aquella época, yo puedo decirles que sí había ansiedad. Porque ahora reconocemos que redes sociales y celulares y sobreexplotación de la información causa ansiedad, está comprobado. Y aunque los papás te mandaban a hacer qué hacer, si tú les decías que estabas ansioso, sí existía la ansiedad. Lo mismo que esta ansiedad o esta preocupación generada por el miedo a la muerte. Puedo decir que así como lo mide el mundo, no en una cosmovisión cristiana, yo tuve una niñez feliz. Era alegre, un poco retraído, muy estudioso tal vez en algunos años, siempre bien peinado, no me gustaba estar despeinado, pero era un niño alegre, tenía pelo. Yo solo quería jugar cualquier deporte. En mi casa había todos los aditamentos para cualquier deporte, había hasta guantes de box, había todo lo que quisiéramos para practicar algún deporte. Era eso o jugar con mis juguetes de Star Wars. Pero yo disfrutaba también comer. Para mí no había nada más rico que este dulce de zapote que hacía mi mamá. O cuando íbamos de vacaciones a Uruapan, con un calor que hacía, poder tomar un vaso con hielo de aguamiel, eso para mí realmente lo disfrutaba. Sin embargo, un día fui expuesto a la realidad de la muerte. En el año 1984 tuve contacto con la muerte. También en esa época teníamos contacto con la muerte. No crean que es exclusivo de ustedes. Una de mis tías abuelas, muy querida, murió. Para mí ese día marcó mi vida porque inclusive fueron por mí a la primaria y me sacaron con todo y uniforme, y así saliendo nos fuimos a Michoacán, al velorio de esta tía. Yo tenía 10 años y para mí eso fue impactante, muy impactante. Con esto les quiero decir que la muerte es un depredador que realmente nos persigue. No podemos huir de la muerte, no podemos
por muy bien que nos alimentemos, por muchos medicamentos o suplementos que comamos, vamos a tener esta situación en mente siempre. Por muchas dietas que pruebes, por mucho botox que recibas o por mucho entrenamiento y gimnasio que hagas, la muerte realmente va o parece dejarnos la vida sin sentido, porque este concepto de la muerte anula realmente lo que hacemos y todo nuestro esfuerzo humano ya no es factor para saber si vamos a vivir o morir. Estudiar Eclesiastés realmente me ha hecho profundizar más allá de lo que yo creía. Ver la manera en que el autor escribe me ha llevado a estudiar más, a profundizar en estos temas. Y hoy puedo ver, y lo vemos en el pasaje, que nuestro esfuerzo al final no tiene nada que ver. Hay personas con muy buena condición física, cuyo corazón se rinde en cualquier momento y mueren jóvenes. Y hay fumadores empedernidos que llegan a los 90 años y siguen enterrando familiares. No es que yo de niño me haya vuelto ansioso, pero mi vida cambió de alguna manera. Ahora conocía esta ansiedad por saber que yo un día iba a morir y no sabía qué iba a pasar conmigo. Eso me causaba en periodos ansiedad. Pero gracias a Jesús que un día me rescata años después y puedo ahora descansar acerca de mi futuro. Él me ha prometido vida eterna y a pesar de la muerte que voy a sufrir un día, tengo garantizado que voy a vivir eternamente a su lado. No sé cómo era en otras épocas, seguramente era muy parecido, pero hoy en día, pensando en estas cosas, puedo ver que muchos van por la vida hoy caminando sin alegría. Unos viven ansiosos por la economía, si los van a despedir, o están preocupados porque van a perder su casa. Otros viven enojados, molestos por los altos precios de la comida, de los servicios, de la gasolina. Otros se preocupan por su salud, si va a volver esta enfermedad, o qué tal si un día un derrame o una embolia me paraliza. ¿Será que van a encontrar a un donante compatible conmigo? Todavía no te mueres, ni siquiera eres donador de órganos, pero tú estás ansioso. ¿Sufriré mucho antes de morir? ¿Estoy listo para enfrentar a mi Creador? ¿Quién va a cuidar a los niños? Entonces la ansiedad empieza a carcomer la alegría. Una alegría que esta vida hoy puede darnos. Hoy podemos decir que la ansiedad mata la alegría. Y este problema es tan real como lo fue en la época del predicador cuando escribe Eclesiastés. Leímos anteriormente en los capítulos 7 y 8 como el autor va averiguando el por qué suceden ciertas cosas malas, y algunas cómo le suceden cosas malas a las personas buenas y cosas buenas a las personas malas. Y se pregunta, o nosotros nos hemos preguntado, cómo un Dios justo puede permitir todo esto. Por eso titulé mi sermón, disfruta la vida que Dios te da. Disfruta la vida que Dios te da. Y es importante que meditemos esta mañana que con lo imprevisible que es la vida, con la certeza de la muerte, tenemos que disfrutar al máximo los días que Dios nos da. Con esto en mente, que en cualquier momento tu vida cambia y que un día te vas a morir. Con eso en mente, hermanos, disfrutemos al máximo los días que Dios nos da. Semana pasada, como les decía, en el capítulo 8 se vio esta conclusión de que nadie puede saber toda la obra de Dios. Y ahora leemos en este inicio del capítulo 9, inicia con esta frase de he tomado todas estas cosas. O sea, los justos a veces sufren mientras los malos prosperan,
y que no podemos entender los caminos de Dios. Dice, he tomado todas estas cosas, lo anterior, en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio. Esto es interesante, ahorita lo vamos a ver. No importa cuánto sufran en la tierra, dice, los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. El mal que le ocurre a unos, a los buenos, no está fuera del control de Dios. Dios es soberano. Acuérdate, Dios establece los tiempos, Dios está en control. Así que si tú estás en Cristo y tú sufres, aunque es un pensamiento complejo, también es un pensamiento consolador saber que los justos y los sabios y lo que hagan está en las manos de Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios, estamos bajo la mano de Dios, estamos bajo la supervisión de Dios, estamos bajo la disposición de Dios, estamos sujetos a su soberanía y a su poder. ¿Cuántos no oramos que nos cubra con sus manos? Porque sabemos que es real, que nos proteja bajo sus alas, porque es real, el Señor nos protege. El problema, dice el autor, es que no saben ni de amor ni de odio. Es decir, los justos y los sabios no saben si lo que están experimentando es resultado del amor de Dios, del favor de Dios, o del odio de Dios y de la ira de Dios. Esto es interesante. Todos experimentamos cosas dolorosas en la vida. A veces unos sufren terriblemente, decía el predicador en el 8:14, le sucede conforme a las obras de los impíos. Unos mueren jóvenes, como lo observábamos en el capítulo 7. Pero piensa en esto, de acuerdo con nuestra experiencia de vida. Hoy tú y yo no podemos decir si lo que nos está pasando ahora es porque Dios te ama o porque Dios está enojado contigo. No lo sabemos. Estamos hablando de las emociones de Dios, no de las nuestras. Vemos ante nuestros ojos las cosas injustas o cosas designadas por Dios, pero no podemos entender si esto es el favor de Dios o es el desamor de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios, del pensamiento de Dios, y eso para nosotros es opaco. No podemos profundizar en si esto que me está pasando es porque Dios está enojado conmigo o es porque me está cuidando. Es por el amor de Dios. Y es lo que está profundizando el autor. Y terminando el versículo 1 dice, aunque todo está delante de ellos, es decir, no tiene sentido estas cosas, y empieza a hablar de una serie de contrastes que tienen que ver con que nuestra vida no tiene sentido. Versículo 2, a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así el pecador, como el que jura, así es el que teme jurar. Recuerda que el gran enemigo es la muerte. La muerte es la que nos está capturando a todos de alguna manera, a buenos, a malos, a morales, a inmorales, a religiosos o a no religiosos, profanos. Todos somos cortados por igual por la muerte. Después en el versículo 3, el predicador como que estalla de alguna manera y dice, este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol en esta vida, que hay una misma suerte para todos. Es un mal que tanto la gente buena como la mala suframos. La muerte. ¿O no es malo? Claro que es malo. Si tú y yo sufrimos la muerte hoy de algún familiar, es malo, es algo, no es algo bueno. El autor parece estar indignado por eso. Y dice, además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Por una razón o por otra moriremos. ¿Será que moriremos por la maldad que hay en nosotros? No lo sé. El predicador seguramente conocía las escrituras.
Fíjate la observación que hace Dios antes de enviar el gran diluvio, Génesis 6, 5 y 7. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Al ver que los corazones estaban llenos de maldad, el versículo 7 dice: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. En el paraíso Dios le dio solo un mandamiento, Génesis 2:17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Adán y Eva desobedecen este mandato de Dios y la muerte le siguió. Lo vemos en Génesis 3:19: polvo eres y al polvo volverás. Hay una consecuencia. Y todos hemos heredado esta consecuencia, ya que todos hemos heredado la mala disposición de desobedecer a Dios. Entonces todos merecemos morir, tanto los justos como los malos merecemos morir. Y luego el texto dice: hay locura en su corazón toda su vida, como reconociendo que es una locura, lo habíamos leído antes, desafiar a Dios nuestro creador. La vida de una persona puede ser cortada de manera repentina. Dice la palabra que iremos a la morada de los muertos. Es como una imagen sombría del texto. Dice: después se van a los muertos. Como el destino de las personas es el Seol. Qué sombrío, ¿verdad? Qué oscuro, qué darks. Veamos las ventajas de estar vivo. Versículo 4: para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Hoy los que estamos vivos tenemos la esperanza de que todavía podemos experimentar algo de alegría de la que el autor está hablando repetidamente. ¿No te acuerdas de un proverbio no bíblico que todos usamos? Donde hay vida, ¿qué dice? El hermano no es bíblico. Todos decimos esto: échale ganas. Donde hay vida, hay esperanza. Échale ganas. Eso no es bíblico, hermanos. Pero todos usamos ese proverbio, es nuestro proverbio aquí de estos años. También el autor usa un proverbio que está apoyando su punto de vista de que los vivos tienen esperanza. Dice: ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. En aquella época, hermanos, a diferencia de hoy, los perros no eran mascotas. Eran seres inmundos, eran seres despreciados porque eran carroñeros. Hasta los sumerios tienen un proverbio para los perros y decían: el que estima mucho a los perros inteligentes es un hombre que no tiene vergüenza. Eso decían los sumerios, también tenían un proverbio para esto. Qué bueno que los sumerios no viven en esta época. Tal vez hoy podríamos pensar que una rata es un ser repugnante, una criatura repugnante. Y por el contrario, el león, así como hoy, antes era un animal admirado, era como el rey del mundo animal. El predicador dice que los vivos tienen esperanza, pues un perro carroñero es mejor que la muerte. Ser un ser despreciable es mejor que estar muerto. Aunque tenga una vida miserable, es mejor que la muerte, porque los que están vivos tienen esperanza. Luego el versículo 5 dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Nosotros los vivos tenemos conciencia de nosotros mismos. Sabemos que vamos a morir. ¿Alguien de aquí no le han dado la noticia de que un día se va a morir? Un día nos vamos a morir, todos. Somos conscientes de eso. Dice el autor: pero los muertos ya no saben nada, ya no tienen oportunidad. Dice: ni tienen ya ninguna recompensa, no tienen nada que esperar, no tienen futuro, porque su recuerdo está olvidado. Sus logros pasados son olvidados por los que viven. No tienen ni pasado ni futuro. Los muertos es como si nunca hubieran vivido. Y es triste esto. Yo te puedo decir que ahora ya ni me acuerdo de mi tía muerta
que me afectó en 1984. Vagamente me acuerdo de vez en cuando, ni me acuerdo qué decía. Todos callados. Por eso un poco los epitafios. ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Para que te recordemos. Digo, vémelo mandando por el WhatsApp para irlos anotando. Versículo 6. En verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido. El amor, el odio y el celo, digamos que son emociones que son como un resorte de las actividades humanas. Y lo que dice el autor es que estas pasiones se han extinguido de un muerto, y que es mejor tener este tipo de estímulos que le dan sabor a la vida que estar muerto, que estar sin pasiones. Y nunca más tendrán parte en todo esto lo que se hace bajo el sol. El autor está haciendo crudas afirmaciones para los muertos. Dice, ya se han ido, ya no tienen más recompensas, pronto van a ser olvidados, sus pasiones ya perecieron, no hay más porción de vida en ellos. Hasta aquí, hermanos, así ha sido un pasaje oscuro. Oscuro. Como que, pues, ¿qué tiene que ver con todo esto? Con este oscuro trasfondo de la muerte, el autor, el predicador, nos da un importante consejo para nosotros los vivos. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Aunque en pasajes anteriores el autor ya nos había animado a disfrutar la vida que Dios nos da, este pasaje es un pasaje imperativo, es un llamado urgente, y es en todo el libro de Eclesiastés donde más énfasis tiene. Por eso el tema del sermón. Hermanos, no podemos perder ni un día más. Ya no puedes perder ni un día más. Yo puedo decirte que esta mañana Dios nos está expresando a todos la urgencia mediante su consejo en la palabra en forma de órdenes. Vete, come, bebe, goza, hazlo. Y la primera orden es vete. Es un llamado de atención que Dios hace, que el autor señala. No hay tiempo que perder. Es lo que está diciendo. Iglesia, no hay tiempo que perder. Deja de quejarte. Deja de alimentar tu ira. Deja de estarle dando vueltas a tus problemas. Tienes que superar en algún punto el problema, la ansiedad. Vete. Es un llamado a abrazar el bien antes que sea demasiado tarde. Es un llamado a aprovechar el día antes de que te venga la muerte y se apodere de ti. La segunda orden es: come tu pan con gozo. Tranquilo, Martín. No vayas a salir corriendo a comerte un pan. No nos apresuremos en las comidas. No tragues tu comida como un animal sin conciencia. Dios nos hizo para que no solo necesitemos comida para vivir, también para que podamos disfrutarla, hermanos. Nos ha proporcionado una rica variedad deliciosa de frutas, vegetales, granos, proteínas. Dice: bebe tu vino con corazón alegre. Dios también nos ha dado una rica variedad de bebidas para disfrutarlas. El vino en aquella época era una bebida importante, por eso se habla tanto de eso. ¿Ok? Pero quizá en otro lado, en otra época puede ser el té o el café. El punto es que no necesariamente debes de beber vino, sino que disfrutemos lo que sea que bebamos.
y que lo hagamos con un corazón alegre. Y esto no es motivo para darle vuelo a la hilacha, a la gula y a la borrachera. La misma Biblia refiere un lema pagano en Isaías 22, en 1 Corintios 15, que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es una referencia a un dicho pagano, que no hagamos eso, ni lo superficial ni lo egoísta. La Biblia, hermanos, condena enérgicamente la embriaguez en cualquiera de sus formas, ¿sí? Y también la Biblia está abierta a la bebida moderada y autocontrolada. Y creo que cuando se trata de los diversos enfoques que tenemos en el alcohol, y quiero ahondar un poco en esto porque es importante, entre cristianos tenemos diferentes posiciones con respecto al alcohol. La instrucción de Pablo a la iglesia de Roma en Romanos 14, y esto va a estar muy fresco para los varones que están leyendo un libro sobre la conciencia, es útil para nosotros. Pablo está instruyendo a los creyentes de la iglesia de Roma para que no juzguen a otros por lo que comen o por lo que beben. Y también dice que no hagan algo que no pueda hacer tropezar a un hermano más débil. Por lo tanto, uno podría elegir una posición de ser abstemio por sabio y por el testimonio, y otro podría tener una posición de moderación. Pero ambas posiciones son perfectamente bíblicas. La cuestión más importante para el apóstol Pablo es que esto no debe de convertirse en un motivo de división dentro de la iglesia. Y yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que por favor no sean tan duros con los demás hermanos. Tengan en cuenta los puntos débiles de uno como los puntos débiles de los otros. Porque lo más importante es que todos seamos amorosos los unos con los otros y reconozcamos que hay diferencias en la conciencia de cada quien y que esta conciencia se ve afectada por este tipo de asuntos. Por eso quise tomar el tema, porque aquí nos está dando una orden que bebamos nuestro vino con un corazón alegre, y muchos sacan de contexto este pasaje. Yo realmente disfruto en lo personal de una copa de vino tinto, me gusta. También puedo tomarme un Dr. Pepper de cereza, que es mi refresco favorito. Me gusta, lo disfruto. El consejo de nuestro pasaje va mucho más profundo. Vete, come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre. Y hay un porqué. Porque Dios ya ha aprobado tus obras. Hace mucho tiempo, hermanos, que Dios aprobó nuestro disfrute de la comida y la bebida. Seguramente el predicador pensó en la creación, donde Dios coloca las primeras criaturas humanas en este hermoso jardín y les da mucho alimento. Dios no solo nos creó con la necesidad de comida, proporcionó una gran variedad para nuestro disfrute. Ve lo que dice el Salmo 104, versículo 15. Está hablando que Dios da vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces, si tú y yo disfrutamos nuestras comidas y nuestras bebidas, Dios lo está aprobando. Como decía, Dios lo aprobó desde hace mucho tiempo. Nos creó para disfrutar esto, nuestras comidas, nuestras bebidas. Y Dios se complace cuando nosotros disfrutamos de sus provisiones. 1 Timoteo 4:4 dice: porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Después, en el versículo 8 dice: en todo tiempo sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando vas a Mérida te recomienda, o a cualquier lugar que hace mucho calor, te recomienda vestir de blanco para reflejar el calor y el sol, y que te pongas bloqueador, ¿sí? Que va a evitar que tu piel se dañe. Aquí estas vestimentas blancas que dice la palabra y el aceite son símbolos de alegría. El autor lo que está poniendo símbolos para reflejar la alegría, y lo vemos en muchos pasajes de la escritura, ¿no? Cuando la gente estaba angustiada, se vestían de silicio, ¿te acuerdas? ¿Alguien sabe lo que es el silicio?
eran unas ropas de piel de cabra rasposa. Y se ponían ceniza sobre la cabeza. Y cuando la gente estaba alegre, vestían de ropa blanca y se ponían aceite o derramaban aceite sobre su cabeza. Hoy, cuando estás alegre, te vistes de colores, te peinas, te bañas, sonríes. Y cuando estás de luto, vistes colores tal vez oscuros. El versículo 9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, o sea, tu vida breve, que Él te ha dado bajo el sol. Goza de la vida con la mujer que amas. Mujeres, abracen a sus esposos para que les recuerden, nomás era abrazo, para que les recuerden que deben gozarlas. Hermanos, de nuevo, Dios diseñó esto desde la creación. Hizo a la mujer como compañera del hombre para la intimidad mutua, para que sean una sola carne. Y mira, hay muchos que pues dentro de la tradición cristiana se han ido a que piensan que la verdadera espiritualidad implica un rechazo a las cosas creadas, a las bendiciones de Dios. Eso es el ascetismo. La comida, el vino, o inclusive el sexo. O sea, sepárate de esas cosas porque eso no te lleva a la espiritualidad. Esa es una corriente de la tradición cristiana. En lugar de disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado en agradecimiento a Él mismo, porque Él mismo nos ha bendecido con estas cosas. Y Eclesiastés nos ayuda a ver que esto es parte de la verdadera espiritualidad. ¿Qué dice Proverbios 5:18? No está ahí, esto lo puse de última hora. Regocíjate con la mujer de tu juventud. Otra vez, matrimonios, disfrútense. Una de las formas en que veo yo, Antonio, de manera tangible que puedo tocar la gracia de Dios es a través de mi esposa. Dios me ha bendecido grandemente con esta mujer al permitirme disfrutar de ella. He tenido una buena vida, hermanos, al lado de ella. He disfrutado la vida a su lado desde hace 33 años de conocerla y 25 de casados. Pero quiero hablar a los esposos. Acuérdense cuando estaban ahí causando lástimas, cuando eran solteros, sufriendo su soltería con cara de triste. Y ahora Dios los bendijo con una mujer. Algunos en esta iglesia. Vas a estar con ella, esposo, hasta que la muerte los separe. Pero antes de que la muerte los separe, disfrútala en todo. Y por favor, ya deja de quejarte. Ama a tu esposa. Sé su mejor amigo. Disfrútala física, emocional y espiritualmente. Esto es un buen consejo para un buen matrimonio, para una vida en paz. No solo es eso. Esto es un mandato de Dios. Ve lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Y luego recuerda la advertencia. Voy a poner un ejemplo real, porque la Biblia es real. Vamos a Corinto y luego te voy a recordar lo que dice o no te olvides lo que dice Santiago 1:22, de que seamos hacedores. Pablo le escribe a los corintios en el capítulo 7, versículo 3 al 5. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre el cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre el cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Muchos maridos, cuando leen este texto, pues empiezan a querer hacer devocionales familiares, ¿verdad? Mi amor, esta noche vamos a empezar un devocional familiar. Vamos a leer 1 Corintios 7
Y como bien escuchas, cariño, pues Pablo nos está llamando a la intimidad y como queremos ser una familia bíblica, y no podemos ser solo oidores de la palabra, hay que ser hacedores de la palabra. El autor Salomón dice que disfruta a tu esposa, y lo dice en serio. Pero hombres, nunca pierdan de vista Efesios 5, 25 al 33. Disfrutar de los buenos dones de Dios es la verdadera espiritualidad. Todos los hombres buscando Efesios, ¿verdad? En resumen dice que ames a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y va a haber momentos donde tienes que sacrificarte y tener dominio propio. Continuemos. Recuerda, disfrutar de los buenos dones de Dios sí es la verdadera espiritualidad. Luego, más adelante, en el versículo 10, el predicador añade: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Recuerda, el Seol era es la morada de los muertos, y otra vez nos recuerda que la muerte nos espera, que no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. Y esta es una razón para empezar a meditar en todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Si hoy tenemos la oportunidad de hacer algo, pues hay que hacerlo, porque quién sabe lo que nos depara el futuro. Para el predicador, el trabajo duro es parte de la alegría de vivir. Dios nos creó para trabajar. Por lo tanto, el trabajo con propósito debe darnos satisfacción y alegría. Lo dije semanas atrás, ser adicto ya lo predicaba, ser adicto al trabajo es pecado, y eso no te dejará nada bueno en tu vida. Debemos ser diligentes con esto. Y además es importante saber que el valor de nuestro trabajo no deriva de la ganancia que el trabajo produce, sino que nosotros realmente encontramos una realización en la misma actividad del trabajo. Un trabajo que nos desafía es formidable, es sano. Y tristemente hoy veo jóvenes que no quieren trabajar, y unos no tan jóvenes, que no permanecen en los empleos, que se quejan de todo y por todo. Hermanos, el trabajo es una bendición del Señor. Y también nos está diciendo que lo disfrutemos, porque un día ya no vas a poder trabajar. Y no porque te jubiles, sino porque a lo mejor te llega la invalidez o la muerte. Entonces, resumen, en vista de la certeza de que vamos a morir, aprovechemos los días. Come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, goza de la vida con la mujer que amas, y todo de lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. También está hablando del trabajo. Sin embargo, empezó con un panorama sombrío y luego nos trae estos imperativos, estos mandatos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero en los versículos 11 y 12 pasa de lo impredecible de nuestras vidas a lo inesperado de la muerte. Dice: vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llega a todos. La vida es impredecible, ya lo decíamos, todos sabemos que la vida es impredecible. En una carrera de 100 metros regularmente esperas que gane el más veloz. Dice: no es de ligeros la carrera. Hay cosas inesperadas en las carreras. Lo vemos en los Juegos Olímpicos. A mí una de las pruebas que se me hace injusta es la parte de la caminata, porque a veces los cuates se tropiezan y pierden el ritmo y cometen una falta, y a la segunda falta los echan fuera. Algo impredecible. O les da un calambre y entonces empiezan a hacerle así como que raro y descalificado. O un tirón muscular, no lo sé. Cualquier cosa puede provocar que pierdas el ritmo en la caminata y te descalifiquen. Entonces es impredecible, es un ejemplo nada más. Y luego vienen otros ejemplos en este caso, de la superioridad intelectual. Dice: tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor. Y podemos hoy en día pensar que los sabios, los entendidos, los hábiles, los inteligentes van a tener un buen sustento.
Proverbios 3:16 comenta sobre la sabiduría: larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honras. Pero ahora con Eclesiastés sabemos que hay excepciones, que la vida es impredecible. Hoy conocemos personas que estudian un posgrado o dos y que desempeñan empleos mal remunerados. O esperamos que los financieros o los empresarios o la gente inteligente sean ricos, pero hay excepciones. Conocemos a personas que son hábiles para hacer algo y que luego le dices: oye, pon un negocio de eso, te vas a hacer rico. Pero que nadie les reconoce hacer su habilidad. Hay excepciones en todo. Antes nos decían los padres: estudia para contador público porque vas a ganar dinero. ¿Y por qué hay tantas excepciones en nuestras expectativas? Esperamos que los rápidos ganen las carreras, que los fuertes ganen la batalla, que los maestros tengan un buen salario, que los empresarios sean ricos, que los hábiles sean apreciados. Pero ¿por qué hay tantas excepciones en la realidad? Y el versículo 11 da la respuesta, dice: sino que el tiempo y la suerte les llega a todos. Y me refiero con suerte, o el autor se refiere con suerte, y es importante hacer la aclaración, al destino humano que está en manos de Dios. No está hablando de echarse un volado o de hacer algo raro ahí. Es el destino de Dios. Y el problema dice, el autor dice que el problema es que todo radica en el tiempo y en un incidente inoportuno de tu vida. Hoy le llamas accidentes. Y todos sabemos que no podemos controlar los accidentes. A todos nos suceden accidentes. Al maratonista, al fuerte, al sabio, al que tiene habilidades, a los empresarios. El punto es que no estamos en completo control de nuestro destino. Los accidentes pueden hacer que ya no podamos llegar lejos en nuestros objetivos, porque la vida es impredecible. Porque, versículo 12, el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Entonces, no solo la vida es impredecible, también la hora de la muerte es impredecible. Todos vieron la película de Nemo, donde el papá de Nemo es atrapado por una red de manera impredecible. ¿Has visto cómo los pescadores tiran desde su lanchita una red redonda que tiene pesas, cae y flota unos segundos, pero de manera impredecible se hunde y atrapa a los peces? Pobrecitos peces desprevenidos. Y lo mismo para las aves, que son atrapadas en una trampa, que caen redonditas en el cebo, incautas. Es lo que está diciendo el autor. Como esos peces, como esas aves, así son las personas cuando de repente cae sobre ellos el tiempo malo y la vida se les acaba. Ahora hay que cerrar todas estas ideas. Hermanos, estamos siendo exhortados primeramente a que de manera urgente disfrutemos de la vida. Disfrutemos de la vida, no importa tu contexto, no importa los problemas que tengas. Hoy tú ya sabes que te vas a morir, y eso es seguro. Seguro todos nos vamos a morir. Con eso en mente, es urgente que disfrutemos la vida. La muerte nos llega rápida, súbita e inesperadamente. ¿Y qué debemos hacer? Pues disfrutar al máximo los días que Dios nos da. Al máximo. Como les decía, vamos a ir cerrando ideas. En el Nuevo Testamento, hermanos, se nos enseña que la muerte no es el final, sino que la muerte es el inicio de un nuevo comienzo. Es nuestra entrada a la vida eterna. De alguna manera, pinté el panorama como el autor está pintando el panorama en Eclesiastés. O sea, te tira al piso para que veas que tu vida y tu propósito está
en Dios. Ahora nosotros sabemos que es Cristo. No solo quiero que se vayan con la finta de este panorama sombrío. El mensaje de Eclesiastés es vigente. Tenemos que disfrutar al máximo los días que Dios nos está dando en la tierra. Ahora veamos que el propio Señor Jesús disfrutó de esto. Él comió y bebió. En varias ocasiones dio pan para que masas lo disfrutaran. Incluso convirtió el agua en vino, y un vino de calidad, para que la gente lo disfrutara en una boda. El Señor nos enseñó, y todos lo sabemos, a no preocuparnos por la comida y la bebida, o preocuparnos de dónde va a venir nuestro sustento. Esa preocupación mata a cualquiera. ¿Te ha pasado que cuando estás ansioso o estás estresado, la comida no te sabe? Ya sabes la respuesta. No estás disfrutando eso, que es una bendición de Dios. Entonces tenemos la promesa de Jesús de que el Padre Celestial nos iba a dar lo que necesitamos de comer y beber, pero que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y estas cosas nos van a ser añadidas. Pero si la comida y la bebida son dones de nuestro Padre, entonces tenemos que disfrutarlos, hermanos, sin preocuparnos de dónde vienen o lo que son, porque hay quienes tienen comida, pero se quejan de tener esa comida que Dios les dio. Si no disfrutamos los regalos de Dios, ¿a quién estamos deshonrando? Estamos deshonrando al dador, al que por diseño diseñó esos alimentos para nuestro goce. Nuestro disfrute de los dones de Dios es una expresión de nuestra gratitud hacia Él. Ve lo que hacían los primeros cristianos en Hechos 2:46. Ellos lo entendieron muy bien. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. ¿Qué dice? Comían juntos con tristeza. No, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces no solo debes de disfrutar la comida, sino que también tienes que disfrutar la vida con nuestro cónyuge, que esa es otra bendición, y lo tienes que hacer con alegría. Jesús honró el matrimonio. Él estuvo presente en una boda, en las bodas de Caná. Ve lo que dice Pablo, que ya se los dije, en Efesios 5:25: maridos, amen a las mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y luego finalmente nos dice que disfrutemos también de nuestro trabajo y que hagamos nuestro trabajo con toda nuestra fuerza. La palabra nos motiva a trabajar con corazón. Dice el autor: porque no hay actividad ni propósito en el lugar donde están los muertos. Ahí ya no hay nada. Aquí es donde tienes que disfrutar las cosas. Fíjate lo que dice Juan 9:4. Jesús diciéndonos: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús tenía en mente la noche, la oscuridad de la muerte que venía, que pronto lo iba a alcanzar a él y a sus discípulos. Y a menos que el Señor regrese primero, pues cada uno va a morir. Y antes de que cada uno muera, Jesús nos está diciendo que debemos hacer las obras que Dios nos ha asignado y que lo hagamos con gozo, con alegría. Luego Pablo añade en Colosenses 3:23 y 24: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quienes sirven. Y luego en 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Pero lamentablemente y muy a menudo estamos desperdiciando los días. Y desperdiciamos los días por actividades sin sentido, por situaciones sin sentido, teniendo rencores, empezando a tener discusiones arrogantes, frustraciones, teniendo ira, sobre preocupaciones,
no con las preocupaciones que traen el día, que es normal, sino que empezamos a sobrepreocuparnos por algo que no ha pasado, lo que sea. Empezamos a desperdiciar nuestros días como si tuviéramos una vida ilimitada, garantizada, y no sabemos cuánto más nos resta de vida. Eclesiastés describe con gran detalle la maldición del pecado y de la muerte. La muerte es la malvada. Hace que la vida no tenga sentido. Muchos que se profundizan en la muerte dicen, es que esta vida no tiene sentido. Pero si esta vida es todo lo que hay en lo que Cristo vuelve, y Cristo nos ha garantizado la vida eterna, Cristo ha anulado lo que la muerte tiene como efecto en nosotros. Y algunos creen que Eclesiastés pareciera que habla de que ya no hay nada más allá de la tumba. Pero yo creo que no es correcto. El libro no está enseñando acerca de la aniquilación. El libro está enseñando acerca de la incertidumbre. Ya que haya sido Salomón o el predicador, está adoptando a propósito esta perspectiva para hacernos pensar cuál es la perspectiva humana de manera particular. Y nos dice que no podemos saber con seguridad si hay algo más allá de la muerte, porque ninguno de nosotros ha estado allí y ha regresado para contarlo. Pero nosotros sabemos que hay algo allá afuera y anhelamos eso porque la eternidad ha sido puesta en nuestro corazón. Pablo escribe a la iglesia de Roma para decirles que la muerte entró al mundo por medio de un hombre, pero que la vida también entró al mundo por medio de un hombre. Pecamos, morimos a causa de lo que hemos heredado de parte de Adán, y es por eso que necesitamos ser redimidos. Entonces, si la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor, entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo nos redime Jesús de la maldición de la muerte? Y lo hizo pues tomando él la maldición del pecado y de la muerte sobre él mismo, ahí en la cruz. Un pastor dijo: la única manera de librarse de la muerte es librarse del pecado. Jesús se encargó tanto del pecado como de la muerte en la cruz, y lo hizo a través de su resurrección. Así que hoy en día sabemos que hay un hombre que no se deshizo en el polvo. Hoy en día sabemos que hay un hombre que no sufrió el destino aparentemente irreversible de la muerte. Hoy en día sabemos que Jesús es el libertador prometido que venía en Génesis 3:15 y que hoy hace retroceder la maldición del pecado y de la muerte. Y la promesa que vemos en el Nuevo Testamento es que los que están en él van a ser resucitados de los muertos. Entonces, la promesa no solo es de vida eterna, hermanos. La promesa también es de vida abundante, de vivir la vida en plenitud, de vivir una vida como se debe de vivir. Desde el principio, Dios quiso que viviéramos al máximo, comiendo, bebiendo, amando, trabajando. Pero la caída nos robó todo esto y otras cosas más. Pero ahora, en lugar de usar las dádivas de Dios de manera correcta como un medio para expresar nuestra gratitud a Dios, en adoración a Él, empezamos a usar estas dádivas de una manera rebelde y de una manera dañina. La comida se vuelve en glotonería, el vino se vuelve en embriaguez, en borrachera, el sexo se convierte en adulterio, el trabajo se convierte en una excusa para unos tirarse a la pereza, otros hacerse adictos al trabajo. El tema es que nos hemos rebelado contra este buen diseño de Dios y como resultado hoy estamos quebrantados. Pero hermanos, la buena noticia es que Jesús vino a redimirnos para eso, para que podamos empezar a vivir según el buen diseño de Dios. No solo murió y resucitó para perdonar tus pecados, también lo hizo para conformar en sus seguidores a su imagen. Y esto significa una nueva capacitación para nosotros por medio del Espíritu, para entonces empezar a vivir según el diseño de Dios. ¿Puedes ver cómo hemos tergiversado las bendiciones de Dios?
Ahora vemos un diseño, o tenemos claro que hay un diseño de disfrutar la vida porque somos portadores de la imagen de Dios. Y ahora tenemos el ejemplo de Jesús. Él es nuestra guía de cómo se vivió una vida. Él comió y bebió. Incluso fue acusado ¿de qué? De glotón, de borracho. Y sabemos que no lo era. Él vino a buscar a su esposa. Él hizo la obra que el Padre le encomendó. Y todo lo hizo para que pudiéramos vivir una vida redimida conforme a la imagen de Él. Entonces ahora en Cristo podemos comer, podemos beber, podemos trabajar de manera, pues no quiero decir perfecta, pero podemos trabajar de una manera redimida, con otra visión, con otra cosmovisión. Aquí en la tierra vemos restos de ese paraíso edénico, del Edén. Iglesias que comparten y comen el pan con corazones alegres. Matrimonios que reflejan el evangelio. Trabajadores, empleados que sostienen a sus familias y disfrutan su empleo. Quise ser un poco más diligente y 2 días creo que envié un salmo al grupo de WhatsApp. Salmo 118, versículo 24. Creo que debemos de recordarnos este salmo constantemente, cada mañana. ¿Te acuerdas? Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. No como un rito, pero yo creo que si tú recuerdas estas palabras cada mañana, al menos vas a empezar a traer a tu mente o este sermón o una parte de su palabra. Empezar a reconocer esto. Mira, en la literatura del Antiguo Testamento, la parte de la sabiduría, había un anhelo por la vida eterna. Y no se trata de un concepto de volar en una existencia sin cuerpo. Esperaban una existencia continua dentro de la creación, es decir, aquí. Querían de alguna manera volver al Edén para vivir nuevamente en esta buena creación. Y hoy leemos en el Nuevo Testamento que eso es exactamente lo que va a suceder. Los que están vivos en Cristo van a vivir para siempre en una nueva creación, resucitados corporalmente de entre los muertos. El mundo se dirige a un paraíso, hermanos, donde vamos a comer, donde vamos a beber, donde vamos a amarnos. Y va a haber trabajos para la gloria de Dios. Y va a ser para nuestro propio gozo. No quiero poner ejemplos en tu mente. Todos tenemos nuestras alucinaciones de los trabajos que vamos a hacer allá. No, es que yo estoy cortando leña con Pablo, ¿no? Y no sé. No lo sé, hermanos. Pero sé que va a haber trabajos para glorificar a Dios y para gozarnos. Vas a poder hacer lo que siempre soñaste y gozarte en eso. Pero eso está allá y todavía no llegamos. Hoy podemos practicar para el reino de Dios, ahora mismo, disfrutar la vida en plenitud. Hoy tú y yo, a diferencia del que escribió Eclesiastés, tú y yo conocemos la resurrección de Cristo. Hoy tú y yo sabemos de la victoria que tuvo Cristo sobre la muerte. Y hoy es tiempo de hacerlo, hermanos. Hay un pastor que se llama Russell Moore, dice: comamos, bebamos y alegrémonos, porque ayer estábamos muertos, pero hoy estamos vivos. Hermanos, vayámonos con esta lección. Vayamos con esta lección. No desperdicies un día más. De manera urgente, hoy empieza a disfrutar las bendiciones que Dios te dio, porque no sabemos en qué momento partiremos con Él. Y vamos a ganar, lo entiendo. Los que estamos en Cristo sabemos que vamos a ganar. Pero en el momento, en el ínter, no pierdas la bendición
de vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra de esta mañana. Primeramente, Señor, queremos agradecerte por los días que nos has dado en esta tierra. Queremos agradecerte por los días que seguramente nos darás hasta que tú decidas lo contrario, Señor, de llamarnos a tu presencia. Gracias. Y queremos reconocer, Señor, que muchas veces nos la hemos pasado quejándonos de todo, por todo, y que no vemos la gracia, Señor, que tú has derramado sobre nosotros en todas las bendiciones que tú mismo preparaste para nosotros, Señor. Perdónanos por eso. Nos hemos visto abrumados, nos hemos visto sobrepasados, y nuestro pecado no nos ha dejado ver la bendición que tú has dado a nuestras vidas, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con la comida, con la bebida, con un techo, con un empleo. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que escuchas nuestro arrepentimiento, Señor. Ves, te queremos pedir perdón, Señor, porque nos hemos distraído brutalmente. Y esta mañana quiero darte gracias, Señor, porque hoy en Cristo, por su evangelio, tenemos libertad. Y es por su obra que hoy podemos gozarnos de disfrutar tus bendiciones, como la comida, como la bebida, como nuestras parejas, nuestros empleos, Señor. Hoy podemos hacerlo libremente, sabiendo que hemos sido redimidos. Señor, también podemos gozar de la hermandad y el compañerismo de la iglesia. Perdónanos por no ser diligentes en esto. Muchas veces hemos deformado tus bendiciones, Dios, en abusos, haciendo ídolos en la comida, haciendo ídolos de la bebida, del placer. Gracias, Jesús, por mostrarnos la manera correcta de hacerlo. Señor, y que el resto de los días que estamos por vivir lo vivamos con gozo, al máximo, disfrutando tu bendición, compartiendo con la familia. Gracias, Dios, por tus grandes bendiciones. Gracias por tus dádivas que tú diseñaste, preparaste para nosotros. Gracias, gracias. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, tu Hijo amado. Amén.